El día de hoy acudimos a la toma de protesta de la mesa directiva de esta Confederación de Cámaras Industriales, que decidió la reelección por un periodo más, 2014 y 2015, de don Francisco Fontanet, quien el gobierno de la República, por mi conducto, le reconoce su trabajo, su esfuerzo al frente de esta importante confederación, poder transmitirles el saludo del presidente de la República a todos y cada uno de sus integrantes, a su mesa directiva, a su presidente, un reconocimiento muy particular del presidente Enrique Peña Nieto a su trabajo, a su dedicación y a su esfuerzo durante el año pasado, y desearles que este 2014 siga siendo un año de empuje empresarial, de empuje de las cámaras, de empuje de las confederaciones, para que México crezca y desarrolle todo su potencial. 2013 tuvo una lógica específica, fue un año de reformas, y así hay que verlo. Fue un año de acuerdos, fue un año de reconocimiento a las fuerzas políticas que no se bajaron de un pacto transformador de la realidad nacional a través de 16 reformas a la Constitución, las más profundas modificaciones en la época post-revolucionaria de nuestro país, y que gracias al apoyo de la CONCAMIN y otras organizaciones empresariales, pero en el reconocimiento que la CONCAMIN fue la primera organización, confederación patronal empresarial, que se manifestó a favor del Pacto por México, de adherirse al Pacto por México. Este esfuerzo conjunto de muchas cámaras, organizaciones, sindicatos, asociaciones civiles, hizo una presión positiva a que las fuerzas políticas nacionales siguieran adelante en la discusión y sacar adelante las reformas. La lógica del 2014 es diferente. Es una lógica de gobernabilidad, es una lógica de sacar adelante las reformas secundarias de todas las reformas estructurales constitucionales que se tuvieron, y cuando se habla de gobernabilidad significa de eficacia en la política pública, de eficacia en los programas, de eficacia en el cumplimiento de los compromisos del presidente de la República suscritos ante notario, de eficacia en las labores que nos tocan a cada secretaría, y a la de su servidor le toca ser un fiel interlocutor con los factores de la producción, de trabajadores y de empresarios, para que el país crezca, para que se generen empleos, para que podamos tener empleos más remunerados, mejor remunerados, y cumplir con el objetivo de la ley del trabajo, que es empleo digno. Asimismo, tuve oportunidad de reconocerle a la CONCAMIN el apoyo al esfuerzo que se hizo en 2013 para la formalización de empleo, sabiendo que 2014 va a ser distinto el programa de formalización de empleo, porque hay nuevas herramientas, poderosas herramientas, que van a permitir y ayudar a la formalización de empleo. De la convocatoria individual y de grupo de las cámaras, de la fuerza de los sindicatos y de los gobiernos estatales, recalcar lo que decía ya el señor presidente de la CONCAMIN. El crecimiento económico de México arrojó 1.3 oficial, 1.2 o 1%, según se analice, lo sabremos seguramente a finales de este mes, que tengamos ya un balance completo. Y esto debió haber generado alrededor de 200,000 nuevos empleos. Esa es más o menos el cálculo que se tiene. Puede variar o subir dependiendo en qué sectores fue donde hubo mayor fomento en el crecimiento económico, pero lo cierto es que en el cierre de altas al IMSS fueron cerca de 500,000, con todo y la baja natural que hay en diciembre y que se repone en enero cuando terminan los contratos de trabajadores eventuales. Esto significa, en la cifra de diciembre, que es la más baja, que hay 300,000 puestos de trabajo que no son nuevos empleos, porque no son producto del crecimiento económico, sino son producto de la formalización del empleo. Y lo reconoce el INEGI, lo reconoce en sus encuestas nacionales de ocupación y empleo, que hubo una baja sensible en números absolutos
de la informalidad en el país y que es un año atípico, que no se había dado en varios años atrás, y que estos 300,000 puestos de trabajo que son de formalización, lo más probable, según nos ha dado datos preliminares el IMSS, es que sean de jóvenes, lo que significa que aún con decrecimiento económico hubo capacidad para que el país formalizara empleo y que la reforma laboral y los programas de formalización de empleo, porque ninguna reforma por sí misma cambia la realidad social, pudieron hacer que flexibilizar las condiciones individuales de trabajo, le dieran oportunidad a jóvenes de ingresar formalmente al mercado laboral, y eso hay que reconocerlo y hay que decirlo con claridad, porque fue un buen año en esa materia para México, que se vuelve ejemplo dentro de muchas cosas como son su capacidad reformadora como país. Este año tiene mucho mejor perspectiva la migración hacia la formalidad por una razón. La informalidad es un fenómeno estructural, no es un fenómeno que responda a voluntad política para resolverse. Si eso fuese así, pues sería relativamente sencillo resolverlo. Quitas al no voluntarioso, pones un muy voluntarioso y que se resuelva. Pero la realidad es que es un tema que tiene que ver sobre todo con los incentivos. La informalidad, a fin de cuentas, es una decisión. Si los incentivos están del lado de la informalidad y el Estado ha propiciado en mucha medida esos incentivos, lo mismo el nivel de crecimiento económico, lo mismo nuestra baja productividad de los últimos años, lo mismo el ingreso precario que se está teniendo por políticas de contención de salarios, en fin. Pero si los incentivos son que se han traducido en políticas a veces perversas, porque dañan al final a la gente, donde se trata de ver qué te doy, si te doy porque eres joven, si te doy porque eres viejo, si te doy porque eres madre soltera, si te doy porque eres madre casada, si te doy porque estudias, si te doy porque no estudias. Y en el corto plazo, el presidente se refiere a esto como un espejismo, se vuelve más atractivo permanecer del lado de la informalidad. ¿Qué herramientas se cuentan? Que la reforma hacendaria tiene todo un capítulo destinado al incentivo en el lugar adecuado, que es hacia la formalización, que la política del gobierno de la República no tiene un sentido asistencialista, sino promotor de vocaciones productivas, y que los incentivos ahora significan cambiar el régimen de pequeños contribuyentes. Al pequeño contribuyente se le dice: si tú te das de alta en el Seguro Social y en Hacienda, el primer año de tu alta, con los beneficios que eso te da de tener seguridad social para ti y tu familia, empezar a tener capacidad para tener ahorro para el retiro, varios beneficios, pero el primer año tú pagas 0 impuestos sobre la renta. El segundo año solamente pagas un 10%, el tercer año pagas un 30%, y así paulatinamente. El incentivo es real, la decisión es tomarla, porque además el trabajador, al existir formalmente, tiene derechos a la capacitación, tiene derechos a la certificación de habilidades, tiene derechos a la mejora en el ingreso, tiene derechos a la productividad, a los beneficios compartidos, y a la empresa desde luego le conviene, porque por eso son reformas de conjunto, porque teniendo una reforma al sistema financiero donde te bajan las tasas de interés y las vuelve más competitivas, pues es el momento en que los pequeños y medianos empresarios tienen una oportunidad, con una estabilidad económica que no hace tener vaivenes con crisis, de poder tener crédito, modernizar equipo, formalizar trabajadores, capacitarlos y entrar en una cadena que al final de cuentas se llama productividad. Este año es un año con buenas perspectivas de crecimiento económico, es un año donde están las cosas puestas para que la economía se mueva, los factores externos a la economía mexicana van en buen sentido, aunque hay algunos riesgos. Un país que está en muy buena posición para crecer,
sobre todo para hacerse más equitativo, para ser un país más igualitario. Ahí es donde se va a destinar los mayores recursos fiscales. Tenemos una mejor condición, sin duda, que la que teníamos el año pasado para el futuro de los mexicanos.